Ok. Listos, compañeras y compañeros. Ahora sí, todo lo que habíamos hablado de distintos tipos de discrecionalidad, de situaciones jurídicas, vamos a empezar a mezclarlo. Por eso la idea era que tratáramos todos de tener claro todas las posiciones para iniciar en este momento, porque si es importante tomar una decisión en materia de derecho público en cualquiera de sus ramas, es más importante saber cómo se controla esa decisión. Y entonces, ahorita lo que vamos a empezar a ver son las técnicas de control y las sedes de control. Entonces, aquí en esta diapositiva o en esta lámina les estoy planteando los dos escenarios principales de control de la discrecionalidad administrativa, o sea, en sede administrativa a través de la propia administración o de otras administraciones públicas y de la sede jurisdiccional. Por regla general, la sede jurisdiccional va a tener control de discrecionalidad en la jurisdicción contencioso administrativa, pero también lo vamos a encontrar en la jurisdicción agraria, en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción constitucional, y vamos a ver un poquito de todos estos temas. Como les había comentado, vamos a hablar de potestades de entes y de competencia de órganos. Y recordar que cuando hablamos de tipos de control, las dos grandes sombrillas de los tipos de control que tenemos en nuestro sistema son el control de legalidad, que como les adelantaba hace un momento, es simplemente verificar la conformidad con normas jurídicas de lo que se está decidiendo. Es un control puramente normativo, puramente jurídico. Pero cuando hablamos de aspectos no reglados, el ordenamiento jurídico nos va a hablar de control de oportunidad, control de mérito, control de conveniencia. Todo esto que estamos hablando en este segundo tipo de control es un control de discrecionalidad dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico. Pero vamos a ver que en ese encierro de límites, ahí la administración, como les decía hace un momento, se va a mover libremente. Iniciemos por ahora el control en sede administrativa. Yo sé que estamos en un grupo que Dios mediante, y si todo sale bien, va a terminar siendo juez o jueza. Entonces aquí dos aclaraciones. Vamos a ver control en sede administrativa, sea para que les sirvan a los que trabajan en la administración o litigan en derecho público, o para un futuro, cuando sean jueces y juezas, conozcan cómo se revisa, cómo se fiscaliza cuando se está cuestionando la existencia de un control de discrecionalidad en sede administrativa. Ok, la regla general en sede administrativa es que el jefe o la jefe o el superior jerárquico controla legalidad y oportunidad. Esa va a ser la regla general. Veamos el artículo 102 que en sus incisos A y B de inicio nos dice esta afirmación sobre la capacidad del superior jerárquico, o sea, de nuestro jefe o de nuestra jefe, de controlar la legalidad y la oportunidad de lo que hacemos. El artículo 102 nos dice, el superior jerárquico tendrá las siguientes potestades. A. Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras restricciones que las que se establezcan expresamente. Y el B nos dice, vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia y utilizar todos los medios necesarios y útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos. Vean ustedes que aquí nos encontramos de inicio la regla que hay para el control no jerárquico, perdón, ahorita vamos a hablar de lo que aplica en control no jerárquico, pero por regla general el jefe o el superior jerárquico, o la jefe o el superior jerárquico controla la legalidad de su inferior, tanto en aspectos jurídicos como de oportunidad y conveniencia. Esta norma 102 de la Ley General la encontramos complementada con lo que establece el 180 también de la Ley General. Y aquí es muy importante, porque ahorita vamos a ver, es muy importante que tengamos claro que esto tiene excepciones. Vean lo que dice o vean lo que dice el artículo 180. Será competente en la vía administrativa para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo actuando de oficio o en virtud del recurso. Hasta aquí esto nos interesa porque ahorita vamos a hablar de contralores no jerárquicos. Lo importante de esto es que el 102 A y B y el 180 nos dan
una regla general, que como les pongo arriba y abajito del título, salvo que haya una ley especial que rompa esta capacidad del jerarca de revisar, el principio es muy sencillo. El jefe o la jefe manda y se acabó, y manda en jefe en temas de legalidad y manda en temas de oportunidad. Claro, la propia ley general establece algunas rupturas a este fenómeno de jerarquía administrativa. Aquí les pongo un ejemplo, el que está regulado en el artículo 83 para los órganos desconcentrados, y esta excepción que está regulada en el artículo 83, que rompe la relación de jerarquía en el caso de órganos desconcentrados, ya sea desconcentración máxima o mínima, tiene a su vez una excepción a esa excepción en el artículo 126, letra C de la Ley General, que es una disposición que a veces se nos olvida cuando estamos en un curso de posgrado en Derecho Administrativo y estamos en un examen de organización administrativa y nos están preguntando sobre temas de jerarquía administrativa y ponemos la desconcentración como un ejemplo de ruptura absoluta. Y este 126C de la Ley General nos permite que exista excepcionalmente un sistema recursivo a las decisiones de un órgano desconcentrado. Entonces, atención a ese tema. Ahora, también tenemos dentro de la administración pública el control no jerárquico, es decir, aquel control sobre las decisiones que adoptan los órganos que ejercen función administrativa por parte de otro órgano que no es su jerarca, ya sea que no es su jerarca natural o que del todo no es parte de la jerarquía del ente al que pertenece el órgano. Y aquí vuelvo a hacer la aclaración, salvo norma especial en contrario, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, les adelanto, la Contraloría en un casito por ahí, pero por ahora lo que me interesa es que veamos esto. Dentro de la sede administrativa existen contralores no jerárquicos, sean jerarcas impropios o contralores no jerárquicos simples, porque además no son lo mismo. El contralor no jerárquico, nos dice el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, podrá revisar solo la legalidad del acto y en virtud del recurso administrativo y decidirá dentro de las pretensiones. Ahí sigue la norma, pero lo que me interesa es este tema, solo la legalidad del acto. Y es que esto se los quiero aclarar porque ustedes como jueces y juezas contenciosos administrativos o jueces de otras materias, porque en el Poder Judicial incluso les comento que existen diferentes normas de naturaleza constitucional incluso, donde se asigna la función a órganos jurisdiccionales el agotar vía administrativa ejerciendo control de legalidad vía de control no jerárquico. Y aquí lo vamos a encontrar en la jurisdicción contencioso administrativa, en la jurisdicción laboral, etc. Y entonces aquí es tener presente que ese control, por ejemplo, en el Tribunal Contencioso Administrativo, se agota vía administrativa en materia municipal y entonces ahí lo que se hace es un control no jerárquico regido por estos temas. ¿Esto qué nos dice? Que mire, que resulta ser que un jefe de un departamento municipal toma una decisión con un contenido discrecional X. Ese contenido discrecional X sube en vía de recurso de apelación ante el alcalde. El alcalde puede revisar la legalidad y la oportunidad o conveniencia de ese acto administrativo que está siendo recurrido ante él. Pero cuando el alcalde decide y decide confirmar esa decisión y esa decisión, esa segunda decisión o ese acto que emite el alcalde o la alcaldesa es impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo en vía de control no jerárquico de legalidad, como el nombre lo dice, control no jerárquico de legalidad, la revisión que hace el Tribunal Contencioso Administrativo no es sobre la conveniencia o no de lo que se está decidiendo. Aunque sea la decisión más inconveniente o más inoportuna que les parezca a ustedes como jueces o juezas que están agotando vía administrativa, si esa decisión se mueve dentro de los límites que establece la legalidad, no se anula. Si fuera que tiene algún problema de legalidad, se revisa. Ahora, les aclaro siempre, esta revisión que se hace en sede no jerárquica tiene matizaciones en algunas otras leyes especiales que evidentemente al tener pues el rango de ley
tendrán la capacidad de derogar para el caso concreto la regulación que establece la Ley General de la Administración Pública. Y aquí les quiero poner un ejemplo, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Vean ustedes que el artículo 6 de la ley orgánica del órgano contralor, no del ente contralor, como lamentablemente lo escuchamos frecuentemente en prensa, nos dice alcances del control sobre fondos y actividades privados, que esto es importante. Vean que la norma no está dirigida al control de la administración activa. La norma nos dice, en materia de su competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos y actividades privados a que se refiere esta ley será de legalidad contable y técnico y en especial velará por el cumplimiento del destino legal asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de obligaciones. El párrafo segundo es el que me interesa, dice, la Contraloría General de la República podrá fiscalizar el cumplimiento por parte de los sujetos privados beneficiarios de las reglas de la lógica, la justicia y la conveniencia. Aquí la norma nos está habilitando, perdón, a que la Contraloría haga, pese a no ser un órgano jerárquico del privado, un control de conveniencia, esto es de la discrecionalidad que en el caso concreto se estaría presentando. En materia administrativa, el tema está, si se quiere, fácil. Fácil normativamente si ustedes entienden de lo que estamos hablando. Ahora, la realidad que vemos día a día en el tribunal o los que nos gusta esta materia, y esto lo quiero aclarar antes de que entremos en sede judicial, es que este juego entre decisiones tomadas por una administración y el control que se hace por otra administración, muchas veces es un control de oportunidad y conveniencia y no es un control de legalidad. Entonces tenemos que tener muy claro quiénes son los que toman las decisiones, quiénes son los que controlan, porque si el que me está controlando la decisión es mi jerarca, es un órgano al que yo estoy subordinado jerárquicamente, es jurídicamente lícito que ese órgano haga valoraciones sobre la regularidad jurídica de lo que yo estoy haciendo en materia de aplicación del derecho, pero también en mérito, conveniencia, si es conveniente o no es conveniente, si es oportuno. Uno de los problemas que tenemos en este momento en Costa Rica en temas de control de discrecionalidad en sede administrativa es que si ustedes ponen atención, a veces con solo leer titulares de prensa, de repente el órgano que ejerce control en determinada materia hace un llamado de atención señalando lo malo que está la decisión que tomó el órgano A. Y el órgano X hace una serie de valoraciones que el órgano A debió, en vez de haber decidido azul, haber decidido rojo, pero las dos eran legales. Y entonces aquí tenemos un problema porque no está mal la decisión del órgano A en que fue azul y que no fue rojo. Lo que está malo es que si el órgano X no es un contralor jerárquico del órgano A, lo único que podía hacer era verificar la legalidad o no de lo que A había adoptado. Pero si A tenía un margen de discrecionalidad y podía escoger cualquier color porque el ordenamiento se lo daba, el órgano X lo único que tiene que decir es si había una violación al ordenamiento jurídico y no entrar a hacer ningún tipo de señalamiento respecto del ámbito de discrecionalidad, porque ese era un tema de conveniencia, se consideró más oportuno, más conveniente que las paredes del edificio. Y yo sé que estoy poniendo un caso muy absurdo, pero es que tampoco quiero entrar en un ejemplo muy concreto que implique un adelanto de criterio para los temas que tengo que resolver. Lo que me interesa es que ustedes, todos y todas, entiendan la idea. Si el ordenamiento jurídico permitía, porque no regulaba el color del inmueble, que les cuento, hay normas que sí regulan colores de muebles o inmuebles, por ejemplo, el tema de las patrullas que tienen un color fijado por ley, hay un ámbito de discrecionalidad porque tampoco es un tema técnico. O sea, bueno, no sé, la verdad es que no imagino que haya normas técnicas de alguna ciencia que sean unívocas, aceptadas por toda la sociedad de esa comunidad científica, que establezcan un determinado color, salvo que sea, no sé, algún insumo químico o algo así, pero por regla general no la vamos a encontrar. Y estos fenómenos generan
supuestos de ingobernabilidad, de choque de órganos administrativos y generalmente de procesos, ya sea en sede constitucional o en sede contenciosa administrativa, por aspectos en donde la discrecionalidad fue otorgada al órgano decisor y el órgano que controla o que verifica la regularidad jurídica no debería intervenir. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una serie de normas, no sé, ley de control interno, ley contra la corrupción, etcétera, para no hacer una lista muy amplia, donde si usted no tiene claro que esas normas están insertas en todo un sistema de derecho administrativo que regula el tema de la discrecionalidad administrativa, entendida como la hemos estado abordando, el asunto se va a volver particularmente complejo y caótico y entonces no va a ser tan fácil para el órgano que toma decisiones saber cómo la motiva y si además tenemos choque de escuelas porque el órgano que revisa resulta ser que tiene pronunciamientos contradictorios en materia de conceptos jurídicos indeterminados. Nunca se va a encontrar ustedes un dictamen de la Procuraduría, de la Contraloría o de una auditoría interna diciendo, mire, es que yo sigo la escuela reductivista. No, hay que entender que cuando se hace un análisis del concepto jurídico indeterminado X, se está siguiendo esta determinada posición y eso me permite a mí construir una motivación. O si soy litigante y voy para el tribunal contencioso y sé que voy para una sección que está integrado por las juezas A, B y el juez C, y yo reviso su jurisprudencia, sé que tengo que montar mi teoría del caso. Pero si no hay claridad en este tema, se vuelve muy difícil para la persona que está en la calle o para los tomadores de decisiones construir una decisión administrativa con elementos discrecionales. Motivar se vuelve una tarea faraónica y entonces lo que pasa en la realidad es que la gente dice, bueno, voy a motivar por todo lado, por conceptos jurídicos indeterminados, por escuela reductivista, si es que tienen conciencia de ese tema. Ahora, en materia judicial es todavía más complejo el tema del control de la discrecionalidad de las decisiones administrativas. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que, como les decía al principio, el derecho administrativo nace para controlar el ejercicio del poder. Se trató de que no existiera, se trató, sí, de que no hubiera discrecionalidad, pero no se puede. Tiene que aceptarse la existencia de la discrecionalidad dentro del derecho administrativo. Y entonces, veamos cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado nuestro derecho. Esto que voy a hacer no es un repaso de la historia del derecho administrativo de Costa Rica. Voy a hablar del desarrollo del control de la discrecionalidad en el derecho administrativo costarricense. Si les interesara ver algún tema de historia de derecho administrativo de Costa Rica, los invito tengo algunos videitos por ahí en mi canal de YouTube, pero esto es, digamos que una versión más simplificada. En el siglo XIX se crea nuestra jurisdicción contencioso-administrativa con desarrollos en materia de discrecionalidad sectoriales. Entonces lo vamos a encontrar en materia de aguas, lo vamos a encontrar en materia de regulaciones municipales, de gobernaciones, pero todo muy aislado. Y además, importante recordarles o señalarles que cuando revisamos los primeros tratados o los tratados de aquel momento de derecho administrativo costarricense, que son una delicia leerlos y que los van a encontrar en las bibliotecas, es más, les cuento que en la biblioteca de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, es más, uno los puede acceder, algunos ni siquiera están solo para el recinto y se pueden sacar, otros sí están solo para verlos ahí. Va a encontrar ya desarrollos en materia de control de discrecionalidad y estamos hablando del libro de don Antonio Zambrana de 1907 o el libro de Ernesto Martín de 1939. Este último es exquisito, es más, uno empieza a leer ese libro y es como leer un documento en este momento entendiendo el contexto histórico, pero ahí ustedes van a ver acto administrativo, control de discrecionalidad, elementos del acto, motivo, contenido, competencias de los entes, organización administrativa. Y son documentos, pues, que lamentablemente, por el paso del tiempo, se nos han ido perdiendo. Importante señalarles que en este periodo, hasta antes de la constitución política, la regulación legal de la jurisdicción contencioso administrativa iba encaminada a conocer y a regular la legalidad de los actos reglados. ¿Qué pasa en 1949?
con la nueva y actual constitución política se introduce en el artículo 49 del texto constitucional la jurisdicción contencioso administrativa. Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad que nos decía, y desde 1949 introducimos en la constitución, se introdujo en la constitución política la jurisdicción contencioso administrativa, y yo sentía así como que qué cargan nosotros. Bueno, está bien, es un gran paso, pero aquí dos precisiones. En primer lugar, era como la moda en las constituciones. Entonces, si ustedes revisan las constituciones políticas latinoamericanas de ese periodo de la historia, hay varias constituciones que datan de los 30 o de los 20 del siglo anterior que hacen esta incorporación, y además es importante señalar que en 1949 la constitución política que se regula en la Constitución, la jurisdicción contencioso-administrativa que se regula en la Constitución política, es una jurisdicción contencioso-administrativa para verificar la regularidad jurídica de actos reglados. Si ustedes van a Sinalevi y revisan la versión original de ese artículo 149, van a ver cuál era la finalidad y lo que permitía el constituyente hacer a esa jurisdicción. Y en 1950 se emite la primera ley de la jurisdicción contencioso administrativa, la ley 1226, que regula, son unos poquitos artículos, o cerca de 10 artículos, una jurisdicción contencioso administrativa. Esta es nuestra primera ley. La primera ley de la jurisdicción contencioso administrativa no fue la ley reguladora del 66, estaba precedida por esta, pero era una norma bastante simple y con un escasísimo control judicial sobre la discrecionalidad administrativa. La discusión se abre cuando en 1955 en España se adopta la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Evidentemente, esta ley fue la que inspirará la ley costarricense del 66, que fue derogada por el Código Contencioso. Pero hablemos un momento de qué pasó en esa década de los 60. Esa década de los 60, los que me habrán escuchado en algún otro momento, posiblemente habrán escuchado que yo siempre digo que esa fue la década gloriosa del derecho administrativo en la historia costarricense. Y es que en esa década pasaron tres cosas importantísimas. En primer lugar, se abre la discusión sobre la necesidad de que haya un control judicial de las decisiones en lo que hace a la parte de la discrecionalidad. ¿Y qué sucede? Bueno, es que tenemos una norma constitucional que, así se entendió en aquel momento, delimitaba las competencias de la jurisdicción contenciosa. Entonces, ¿cuál es el primer paso antes de modificar la norma legal? Hacer una modificación al artículo 49 de la Constitución Política para abrir la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa a verificar la legalidad de las decisiones discrecionales de la administración pública. Y es que uno hoy diría, bueno, ¿para qué era necesario esta reforma constitucional? Si se podía entender, bueno, es que aquí también hay un tema de división de poderes que hay que entender en la visión que se tenía en la mitad del siglo XX. Una vez que se hace esta reforma a la Constitución política y se amplía el ámbito de competencia que el artículo 49 le daba a la jurisdicción contencioso administrativa, ahora sí, hacemos una modificación y se crea la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, que sí traía regulación, poquita, pero sí traía y además desarrollaba los parámetros básicos para el control judicial de la discrecionalidad administrativa. Y entonces ya entrado en calor la sociedad costarricense con estos temas de derecho administrativo y derecho público, además en el contexto de un Estado benefactor, resulta ser que se toma la decisión de hacer un código administrativo y se nombra una comisión que fue presidida evidentemente por don Eduardo Ortiz Ortiz en aquel momento, y se presenta lo que fue el proyecto de Ley General de la Administración Pública, que duró cerca de 10 años en la Asamblea Legislativa, pasaron 3 gobiernos y se aprobó hasta 1978. Es así como queda conformado el cuadro del siglo XX en control de actividades discrecionales del sector público. Y en 1989 se crea la Sala Constitucional, y hay que decirlo, entre otras cosas, porque obviamente esta no fue la causa ni de las primeras ni la principal, pero que sí tuvo razón de ser o que tuvo que ver, y era
la tardanza tan terrible y la formalidad excesiva en algunos casos que tenía la ley reguladora del 66 para la tramitación de los procesos contenciosos administrativos. Si alguno o alguna ha tramitado procesos con esa ley, yo sí tuve la experiencia, tanto como litigante como juez, aquello era lentísimo, había una serie de etapas previas a que el proceso iniciara, que hacía que el tema fuera bastante lento. Sin embargo, tenemos que entender que con la creación de la Sala Constitucional en 1989, la visión que se da del control de la discrecionalidad es una visión de derecho constitucional y no de derecho administrativo. Y esto lo quiero aclarar porque si ustedes tienen un poco de tiempo, en la jurisprudencia de la Sala Constitucional van a encontrar todo tipo de abordajes en materia de discrecional, tanto siguiendo las escuelas de las que hemos hablado, siguiendo algunas doctrinas minoritarias, como supuestos de sustitución abierta de competencias de la administración con órdenes específicas, etcétera. Entonces, yo les diría, si van a revisar conceptos de discrecionalidad y van a utilizar referencias de sala constitucional, sobre todo muy antiguos, tengan mucho cuidado a la hora de verificar de lo que están usando. Y después, el paso siguiente, la siguiente etapa que se da, es la que se abre con la promulgación en el 2006 del Código Procesal Contencioso Administrativo que deroga la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y que entra en vigencia en el 2008, que sí trae, perdón, una serie de institutos muy novedosos en materia de control de discrecionalidad que vienen a recoger lo que la doctrina o el derecho comparado regulaba en la materia. Veamos cómo estamos en este momento. Entonces, tenemos en Costa Rica normas de derecho sustantivo en la Ley General en materia de control de discrecionalidad y normas en materia procesal contencioso administrativo en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Ahora, tenemos que precisar, además, que la ley reguladora evidentemente fue redactada por don Eduardo, quien a través de sus ideas tuvo mucha influencia en los redactores del Código Procesal Contencioso Administrativo, código que se inspira en un conjunto de normas internacionales, pues obviamente no se copia, pero sí viene inspirado en un proceso evolutivo de reforma en varios países que responden a una escuela de pensamiento distinto en lo que hace la discrecionalidad. Entonces, aquí les digo, tengan presente cuando van a leer las normas el tema de las escuelas que estábamos hablando. Veamos lo que nos dice el ordenamiento jurídico costarricense a la hora de hablar de control de discrecionalidad en sede judicial. La ley general nos dice en el inciso 2 del artículo 15 que el juez ejercerá control de legalidad sobre los aspectos reglados del acto. Esto es fácil. O sea, el juez o la jueza controla la legalidad de todo lo que esté en el ordenamiento jurídico como el ámbito regular de legalidad. Y vean lo que nos dice del acto reglado. Y del acto reglado, bueno, ya hice la pausa, y del acto reglado y sobre la observancia de sus límites. Aquí la palabra clave es límites. Si ustedes recuerdan la definición que yo les puse al principio, hace, no sé, como unas 30 diapositivas, recordarán que yo les dije, límites viene resaltado y es importante porque el juez lo que va a controlar de la discrecionalidad son los límites. Vean aquí, esto es un ejemplo, en el 216 de la Ley General, el artículo nos dice, la administración deberá adoptar las resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento y en el caso de las actuaciones discrecionales a los límites de racionalidad y proporcionalidad implícitos en aquel. Vean que nuevamente nos está hablando de una obligación de la administración de respetar los límites. Y estas normas de naturaleza sustantiva que están en la ley general, las encontramos perfectamente complementadas en la ley general en el Código Procesal Contencioso Administrativo en 4 normas. Y vean ustedes lo que nos vamos a encontrar cuando se está revisando un caso en el que hay un tema de discrecionalidad, el artículo 122
letra F, nos dice que en sentencia el tribunal va a fijar los límites de esa discrecionalidad. Es lo que puede hacer, no puede sustituir. Hay que tener claro a la hora de interpretar ese 122F cuando lo vamos a relacionar con el 120, porque a veces llama confusión. Algunos autores llaman discrecionalidad cero a la regulación del 120. Si ustedes meditan en lo que es discrecionalidad cero significa que no hay discrecionalidad. Entonces, cuando ustedes vayan a leer el artículo 120, el artículo lo que les va a decir es que cuando, por las características del caso, desaparezca la posibilidad de que haya discrecionalidad para la administración, ahí el tribunal va a decidir, no se va a devolver el expediente, para usar ejemplos futbolísticos, no se va a devolver la bola a la administración para que tome la decisión, porque ya no hay alternativas, la decisión va a ser una. Por eso el 127 habla de discrecionalidad cero. A mí me gustaría más que dijera cuando no hay discrecionalidad. Pero en fin, ahí la norma, si ustedes la leen con cuidado, van a ver qué habla, si la memoria no me falla, de cuando la discrecionalidad aparezca. Lo que pasa es que a veces esto confunde. El 128 es la norma importante, la básica, porque el 128 nos dice que cuando el tribunal resuelve que ha habido una ilegalidad y se han violado los límites de la discrecionalidad, atención a esto, el tribunal o el juez no toma la decisión. El tribunal hace una devolución a la administración, le fija los límites, le da un plazo, pero en ese campo que el juez o el tribunal define, se le devuelve, y ahí vuelvo a utilizar el ejemplo futbolístico, le devuelve la bola a la administración para que sea ella la que tome la decisión. Y vean qué curioso, porque esta norma inclusive hace referencia a solo algunas normas de ejecución al momento de dar efectividad y eficacia a este tipo de resoluciones, y da la instrucción de que el 128 se aplique con base en el artículo 158 y 159, y no son normas de ejecución de sentencia que regulen la sustitución por parte del juez en la decisión. Incluso en materia cautelar, cuando se tiene que tomar una decisión en materia de discrecionalidad administrativa, vean que el 128 lo único que dice es que remite al 128. Bueno, el 128 hay que tenerlo dentro de este contexto del que estamos hablando en este momento. Ahora, aquí volvamos al tema de los puentes. Si ustedes son jueces o juezas en esta materia y llega el conflicto que habíamos hablado y resulta ser que el proceso es entre la parte A, que quería el puente de, no sé, de concreto, y está demandando al Estado, y a la parte B, que construyó el puente en acero. Los dos estamos en el supuesto en donde los dos eran legalmente posibles y técnicamente viables, los dos, porque si alguno de los dos no fuera, pues el caso saldría facilísimo. Estamos hablando de que los dos son legalmente lícitos y técnicamente adecuados para el país. Resulta ser que en este caso que estamos viendo, previo a que el contencioso por los puentes se presentara, hubo unas elecciones en el país, y el partido que ganó fue la Liga, no sé, el Partido Nacional para la Construcción de Puentes de Acero, y el partido que perdió fue el Partido Nacional de Puentes de Concreto y otros. Vean ustedes que en este caso la sociedad costarricense escogió y le dio legitimidad a una decisión de un órgano administrativo desde el punto de vista ideológico. Jurídica y técnicamente, los dos puentes eran viables. Los jueces no estamos para controlar decisiones políticas ni decisiones de conveniencia. Somos jueces de legalidad, controlamos la legalidad, debemos verificar la legalidad. Pero si la decisión de la administración del partido, no me acuerdo cómo les había dicho, la Liga del Partido para la Construcción de Puentes de Acero, si la decisión del ministro de Obras Públicas de ese partido fue construir un puente de acero que técnicamente era adecuado, que se siguió el procedimiento específico, y que aquí lo único que tenemos es un conflicto entre partes por temas de oportunidad y conveniencia, siendo ambas decisiones legales, les reitero, tenemos que tener claridad de cuál es
el funcionamiento del control de la discrecionalidad administrativa en el ordenamiento jurídico costarricense. El juez controla la legalidad, el juez y la jueza verifica si hay violación a los límites e incluso si estamos ante una violación a límites, no se sustituye a la administración. El Código Procesal Contencioso Administrativo, que espero estén revisando las normas en este momento, porque no las copié porque son muy largas, pero espero que lo estén revisando y si no que antes de almorzar se aguanten las ganas del hambre y revisen las normas, van a ver que el ordenamiento lo que le dice al tribunal es, señores, ustedes ponen los límites y le devuelven la pelota a la administración para que tome la decisión dentro de los límites lícitos que ustedes van a desarrollar. Ahora, sí les recomiendo que por favor, cuando van a hacer un abordaje de temas de discrecionalidad, no es que lo pongan, pero sí que tengan mucha conciencia a la hora de fundamentar su sentencia de si ustedes siguen una tendencia unitaria o una tendencia reductivista, cuando van a abordar un tema de conceptos jurídicos indeterminados, cuál es el abordaje que ustedes van a hacer en este tema, porque eso le va a dar seguridad jurídica al sistema, va a ayudar al país a entender cómo se construyen las decisiones y cómo se motivan. Mire, básico para tomadores de decisión y básico para nosotros como jueces. Tenemos que entender una serie de aspectos. Tomar una decisión sin saber cómo se controla la discrecionalidad, qué es la discrecionalidad, cuáles son las tendencias dominantes, es casi crónica de una muerte anunciada. Tratar de desentrabar cómo ve la Contraloría o cómo ve la Procuraduría el tema de los conceptos jurídicos indeterminados o qué piensan las diferentes secciones del tribunal es un trabajo arduo y difícil. Creo que corresponde también a la sala primera ir construyendo un abordaje en materia de control de discrecionalidad que le dé líneas al país y tratar, ojalá en la vida de lo posible, ahí sí esperaría yo, de ir sentando o decantándose por una única escuela o por una única tendencia. Lo que pasa es que a veces el tema del control de la discrecionalidad se da en el contexto de asuntos en donde no viene para nada la palabra discrecionalidad, viene disfrazada de un caso en donde un señor está discutiendo que le dieron una licencia y que está demandando por daños y perjuicios y entonces es difícil, si no hay un ojo especializado que vea cuál es el trasfondo de la discusión, tener claro de lo que va a implicar el precedente. Les adelanto que además hay contradicciones importantes entre nosotros en el Tribunal Contencioso Administrativo de las diferentes escuelas que seguimos, lo cual no está mal porque hay un tema de independencia judicial hasta que la sala primera nos dé líneas. Sin embargo, lo que no se vale es mezclar citas jurisprudenciales o mezclar fundamentaciones de una y otra escuela, porque ahí sí no colaboramos con la seguridad jurídica del país, y esto se lo estoy diciendo no a futuros litigantes ante nosotros, sino a futuros jueces y juezas en la jurisdicción contencioso administrativa. Evidentemente, siendo el control de la administración pública no una competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que tenemos control de la administración pública en materia laboral, en la jurisdicción de trabajo, y hay una gran cantidad de temas que ahora se están conociendo en la jurisdicción agraria a través del Código Procesal Agrario relativamente reciente. Creo que es importante que además se piense la aplicación de estos institutos, porque yo estuve revisando estos cuerpos normativos y evidentemente por su especialidad no encontré mayores desarrollos en estos temas de discrecionalidad y mire, si además caemos en un contexto como el que me tocó vivir a mí en el 2008, 2007, donde se decía, bueno, es que viene un código nuevo en la jurisdicción contencioso administrativa y queremos jueces y juezas valientes, y claro, jueces y juezas valientes sí, pero dentro de la legalidad. Esto no significa que nosotros vamos a ir a controlar las decisiones de personas que han sido electas políticamente con un plan ideológico, con nuestro plan ideológico. Esto no funciona así. Somos jueces y juezas de legalidad y tenemos que entender el tipo de legitimidad democrática que tenemos, que sí la tenemos, porque tampoco es cierto que los jueces y las juezas no tenemos legitimidad democrática. Lo que tenemos es una investidura democrática distinta a la de los tomadores de decisiones en esta materia. Yo los invitaría
a que revisen conceptos jurídicos indeterminados y discrecionalidad en estas tres instancias y se van a llevar una sorpresa importante, no sé si agradable o desagradable, pero sí se van a llevar una sorpresa. Si ustedes ven el abordaje, esto lo hago porque ya hice el mea culpa de nosotros en la jurisdicción contencioso administrativa, y después de hacer esta revisión, traten de ponerse de ponerse en los zapatos de un tomador de decisión, de una persona que tiene que construir un puente de 3 o 4 niveles, o de una persona que tiene que tomar la decisión de si hace una sutura A o hace una sutura B. Es muy difícil si estamos en un contexto donde no hay claridad todavía de si los conceptos jurídicos indeterminados son o no son discrecionalidad. No, yo les puedo decir que entiendo la discusión académica que enriquece esto. Lo que no entiendo adecuado no es que no haya discusión académica en estos temas, es que pese a la discusión académica, la jurisprudencia o las normas deberían ser claras en la línea que se sigue en este tema para dar seguridad jurídica. Si después, a raíz de la discusión académica, se quiere cambiar las líneas jurisprudenciales, que son fuente no escrita del ordenamiento, perfecto. Pero es dificilísimo si ustedes van a construir una decisión importante a nivel país, en un tema en donde hay aspectos discrecionales que casi siempre los van a ver, y además revisan ya ustedes como asesores jurídicos formados en tema de derecho administrativo y revisan los pronunciamientos de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Contraloría, buscando ya ahora sí estos temas que estamos hablando, previendo un control ulterior, y de repente se encuentran en cualquiera de esos órganos de control de oportunidad y conveniencia, mezcla entre teoría reductivista y teoría unitaria en una sola resolución. Ahí es donde yo creo que todos y todas tenemos que tratar de colaborar en este tema, porque en la realidad, como les decía, nunca viene esto tan sencillo. En la realidad nos podemos encontrar este tipo de fenómenos por lo menos, y pueden estar seguros y seguras que nunca va a ser con la palabra discrecionalidad de por medio. ¿Se acordarán ustedes que al principio vimos potestades de ejercicio reglado y potestades de ejercicio discrecional, y vimos actos administrativos con contenido reglado y actos administrativos con contenido discrecional? Obviamente yo aquí pongo contenido porque yo, en mi posición personal, trato de ser transparente, y yo digo, bueno, a mí me suena de lo que he leído de diferentes autores, teniendo en cuenta lo que estoy leyendo, me convence don Eduardo García de Enterría. Me parece que Miguel Sánchez Morón es un excelente profesor. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo en persona, conversar con él, pero en esta parte de discrecionalidad no me convence. Entonces, igual, si ustedes siguen la otra tendencia, acomoden ahí donde dice contenido, piensen en elementos del acto, y van a ver que es bastante posible que ustedes se encuentren con frecuencia supuestos en un solo caso en donde estén discutiéndose las cuatro cosas. En una parte del expediente se está discutiendo el ejercicio de una potestad de ejercicio reglado que derivó en la emisión de un acto administrativo reglado en todos sus elementos. Pero también se está discutiendo, como parte del expediente de lo que hizo la administración, otro tema que tiene que ver con potestades de ejercicio discrecional, pero ese ejercicio discrecional, si se hacía, llevaba a la emisión de un acto con contenido reglado. Este es el supuesto B. Yo sé que les estoy hablando de supuestos abstractos, y ahorita vamos a ver un caso en donde se mezcla todas estas cosas. También es posible que en el contexto del mismo caso también había ejercicio de potestades regladas, pero el contenido del acto era absolutamente discrecional de la administración. Entendiendo discrecional, cuando hablamos de potestad de ejercicio discrecional, que el ordenamiento decide o le dice a la administración si actúa o no actúa, y las potestades del ejercicio, las potestades de ejercicio reglado es el caso, como lo vimos antes, en donde el ordenamiento le dice a la administración cuándo debe actuar. Y finalmente, en el mismo proceso nos encontramos que además se está discutiendo algo que tiene que ver con potestades de ejercicio discrecional que desembocaron o no en la emisión de un acto con contenido discrecional. Ahora sí, veamos el caso y después vamos a mezclar todo esto con el tema de las situaciones jurídicas, que nos falta llegar ahí. Muy oportuno porque
vieran que pues pasa en la realidad y nos sucede a todos. A veces de repente llega un proceso en donde le están pidiendo una medida cautelar, y se lo digo porque a mí me ha pasado, y resulta ser que es alguien que no tiene legitimación pidiendo una medida cautelar que tiene que ver con una decisión discrecional en donde es la administración la que tiene la potestad de ejercer o no ejercer la potestad. Pero ahorita lo vamos a ver cuando veamos situaciones jurídicas. Estos cuatro supuestos que están en la tablita se los voy a ir poniendo con ejemplos de la realidad. Lo que pasa es que no puedo entrar mucho en el caso. Piensen ustedes en un supuesto en donde se hacen unas fiestas, de estas fiestas gigantescas que se hacen, voy a poner varios supuestos para no aterrizar en ninguno en específico, en Zapote, en Palmares, en Santa Cruz, y resulta ser que hay un reglamento que establece cuáles son los requisitos y las condiciones completamente regladas para otorgar la patente, bueno, se dice la patente de licores, la patente es el impuesto, es la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas. Y el reglamento nos dice qué horario, qué condiciones, que todo. Es absolutamente reglado. Tanto el ejercicio de la potestad como el acto que se va a emitir. Entonces, tenemos un caso en donde se está discutiendo, se pidió una licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico. En este caso, hay unos vecinos que están inconformes. La parte que pide la licencia, además, cumplió todos los requisitos y dice, el reglamento dice que si yo cumplo estos requisitos, tengo derecho a la licencia en estas condiciones. Resulta ser, además, que de por medio hay un feriado de importancia religiosa nacional y la municipalidad determinó, porque así lo puede hacer de acuerdo al régimen que regula el tema de la venta de bebidas alcohólicas, que hayan fechas en donde no se pueda vender bebidas con contenido alcohólico. Esto se conoce vulgarmente como las famosas leyes secas que a veces se establecen en materia cantonal. Entonces resulta ser que Escazú dice que no va a vender, pero Santana dice que sí, San José dice que no. Ok, este es el supuesto, porque además tenemos una situación en donde el ordenamiento jurídico establece que cada municipalidad puede decidir si adopta o no adopta este tipo de acuerdo. Es completamente discrecional el ejercicio de esa potestad, pero si se decide emitir el acto, el contenido de la orden es uno, no se vende alcohol, punto. Ahí, en cuanto a cuál va a ser el resultado de la medida, qué va a ordenar el acto, ahí sí hay un tema absolutamente reglado, discusión con la cual, por cierto, los patentados que ganaron el otorgamiento de la patente están en desacuerdo. Pero resulta, además, que se está discutiendo en el mismo caso el tema de la reglamentación de la ley de expendio de bebidas alcohólicas, ley 9047. Resulta ser que esta ley establece que cada municipalidad tiene que reglamentar para su cantón el tema de la venta de licores. ¿Cómo se tiene que reglamentar? Dentro de los límites de la ley, pero de ahí en adelante hay una discrecionalidad de parte de la corporación municipal para reglamentar. Y además, si el caso ya estaba complicado, tenemos dentro del mismo proceso algo que tiene que ver con el supuesto de, y es que dentro de esas fiestas se quieren incluir unos festejos patronales adicionales de ventas de comidas típicas que no coinciden dentro del concepto de festejos populares. Y esto, pues el ordenamiento se lo permite a las municipalidades. Sí, no hay nada que lo prohíba, se permite, hay normas muy generales que permiten esto. ¿Qué tipo de comidas de otros tipos? Pues no queda claro, el ordenamiento tampoco lo dice, solo se establece que es una actividad lícita. Y en el contexto de este caso, en donde vamos a tener posiblemente un proceso de patentados o empresarios que están luchando por el tema de la patente, vamos a tener posiblemente intervención como parte demandada al Ministerio de Salud y a la municipalidad o municipalidades respectivas, vamos a tener también a los vecinos. Y les aseguro que en este caso
vamos a tener, bueno, y además a la gente que quiere vender estas comidas típicas o no sé, helechos o cosas que no son típicas, pero quieren aprovechar el conglomerado de gente. En este caso específico que les estoy comentando, de repente entran medidas cautelares de casi todo mundo. Los patentados para que les den la posibilidad de ejercer su actividad porque ya tienen el acto administrativo de licencia debidamente otorgado. Tenemos organizaciones ambientalistas exigiendo participar en el proceso y pidiendo medidas cautelares con base en la acción, en la acción popular. E interviene la Defensoría de los Habitantes ayudando a los vecinos con su respectivo abogado como intereses legítimos, pretendiendo se controlen el ejercicio de las 4 potestades de las que acabamos de ver ejercidas por la municipalidad, y ustedes, señores y señoras, jueces 3, tienen que resolver esas medidas cautelares en un solo documento o en varias medidas cautelares, como ustedes quieran, pero aquí parte de todas las cosas que ustedes tienen que tener muy claro es todo lo que hemos visto de discrecionalidad, sus capacidades a la hora de sustituir o no sustituir con base en el 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo que nos va a mandar al 128, que además nos devuelve al 15 de la Ley General de la Administración Pública para controlar los límites, límites que en muchos casos son límites de naturaleza técnica. Entonces están los informes de los peritos y las valoraciones sónicas que están en el expediente y los límites de salud que hay en el lugar. Vean cómo en un solo caso se van a enfrentar a ustedes una serie de circunstancias que van a llevar a que su resolución, que en principio cualquiera diría que no tiene que ver con discrecionalidad, porque nadie habló de discrecionalidad en ninguna parte, si no estamos hablando de un pleito en un turno, en unas fiestas, por si se ponen megabares y se venden helechos y que los vecinos están enojados porque hacen mucha bulla y las casas terminan oliendo a orines. Es un tema donde se mezclan situaciones de discrecionalidad con situaciones jurídicas y toca entender cómo se va a resolver. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, eso es un nudo que lo que hay que hacer es desenredarlo, entender cuáles son las potestades que se están ejerciendo, qué naturaleza tiene, cuáles son los actos que se están pidiendo o que se suspendan cautelarmente o que se ordene emitir cautelarmente, y cuáles son las situaciones de las personas que están pidiendo. O sea, podría un señor que iba pasando por la calle venir a pedir una medida cautelar alegando que tiene una situación jurídica de ventaja de acción popular. ¿Podría la Contraloría, a través de su legitimación institucional, venir a gestionar algún tema en la jurisdicción contencioso administrativa, siendo que no está de por medio una discusión que tiene que ver con fondos públicos? ¿O lo podría hacer la Defensoría, que también tiene esa legitimación, pero no para fondos públicos, sino para derechos de los vecinos? Esta discusión, creo yo, que para que salga blindada y ustedes hagan un trabajo que pueda sostenerse tanto en fase interna del proceso, ya sea en la revisión en el Tribunal de Apelaciones o cuando el asunto pase ya a fondo para que sea resuelto por el tribunal o llegue a sala, porque estos asuntos van a llegar a sala primera, que la decisión que ustedes sean sea una carta de presentación de que ustedes conocen el derecho, que saben cómo se administra justicia y que entienden que esto es un sistema que va más allá de la letra de la ley, porque hay que entender los conceptos sustantivos que están en el fondo de estas cosas. Aquí, evidentemente, en esta diapositiva, yo lo que les estoy diciendo es, vean, el piso está húmedo, está resbaloso. Entre más estemos cerca de la situación A, mayor va a ser la posibilidad de control y mayor va a ser la posibilidad de sustitución hasta llegar al supuesto C, al supuesto D, perdón, donde estamos ante el ejercicio de potestades discrecionales o de ejercicio discrecional que podrían desembocar en la emisión de actos discrecionales. Esto es una pesadilla en medida cautelar. El tener esta situación es tal vez un caso extremo, difícilmente se va a controlar, pero este caso que les estoy diciendo es muy parecido, con un par de ajustes de supuestos que se nos han presentado en la realidad en el tribunal. Siendo así, yo estaría terminando aquí esta parte y estaría abriendo el tema de el espacio de preguntas, o no sé si lo dejamos para más tarde, por la hora. Los escucho